Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Usma Rendón, soy participante del curso de Cine y Arte y el día de hoy voy a abrir un espacio en este podcast para hablar de lo que fue la película de Avatar, de su estreno, de su preproducción, de quién fue su director, cuál fue el contexto de la película, porque realmente fue una película bastante exitosa para la época y que no sacó solamente una película, sino que a partir de ese éxito que tuvo, tuvo también la oportunidad de volver a sacar una segunda serie. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de lo que es Avatar, una película dirigida por un director muy importante que es James Cameron, no solo director de la película de Avatar, sino de películas muy famosas e importantes como El Titanic, que tiene una historia bastante importante también a nivel mundial, Terminator y Alien. Este director se caracteriza por mostrarnos siempre películas de ciencia ficción y por tener un valor agregado y es ese uso de la tecnología 3D que llegó a marcar también un ítem muy importante en la historia de las películas, en la creación, en la producción y sobre todo también como en esa imagen que le llega a las personas que van como espectadores a ver estas películas. Una de ellas pues es Avatar, ¿cierto? Que nos permite como esa experiencia inmersiva en ese mundo de fantasía que él nos muestra. Esta película fue creada en el año 2009, pero más que ser estrenada para ese año, fue una película que ya había venido siendo pensada por este director. Bueno, Avatar es una película de ciencia ficción que tiene una trama, la verdad, bastante importante que resalta porque nos habla de la historia del planeta de Pandora, un planeta que era sostenible para la vida, un planeta que contaba con todos los recursos y con unos habitantes bastante particulares que eran llamados la cultura Navi, unas personas bastante grandes, unos humanoides que tenían algo muy importante y era esa conexión con la naturaleza, esa conciencia que tenían de cuidarla, pero realmente vemos también una historia de fondo y es que llegan unos humanos queriendo explotar esa tierra. Queriendo sacar provecho también de los recursos que ellos tenían, llegan estos humanos usando una tecnología bastante avanzada para llegar al lugar donde estaban los Navi, mientras que ellos estaban para defenderse con arcos y flechas. Realmente, pues en esta película podemos ver un retrato de lo que fue la colonización, una cultura indígena que llega a ser atacada por unas personas también con bastante tecnología, con bastantes armas, con armas nuevas y que no tienen la habilidad o las capacidades para defenderse de lo que llegan a enfrentar. Entonces es también un mensaje muy importante que nos quiere dejar el director a través de ese mundo en el que la inmersión está presente, en el que podemos vivirlo a través del uso de esa tecnología 3D. Bueno, no, este director es muy importante porque primero por la capacidad que tiene de creación, de innovación, porque también se consolidó como un líder en ese uso de la tecnología 3D, en la captura de movimientos, los movimientos de los personajes, las tomas que hacía, en especial en esta película de Avatar, que nos permitía también viajar y conocer esos mundos fantásticos que son tan importantes. Entonces Avatar, no, una película muy importante, fue una película que elegí porque tengo recuerdos, de pronto recuerdos muy básicos de cuando era pequeña, pero sí esos recuerdos del impacto que tuvo en las personas de cercanas a mí que la veían, que la vieron y que tuvieron esa capacidad también como de sentir esa innovación de la tecnología que llega este director a mostrarnos, un director canadiense que resalta y que obtuvo varios premios por el uso precisamente de esa tecnología, ganador de premios Oscar, ganador del Globo de Oro. Bueno, a empezar por resaltar lo que fue la preproducción, que realmente, como contaba al inicio, fue una película que no se pensó solamente para el 2009, sino que fue una película que se pensó muchos años antes, que ya venía siendo pensada por el director, pero que realmente no se pudo sacar en la época de más o menos los 90 porque
la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada para el impacto, digamos, que ese director de cine quería lograr. Entonces él tuvo que esperar también a que ese desarrollo tecnológico avanzara lo suficiente para lograr alcanzar el objetivo que se buscaba. Entonces es un director que primero pensó en muchas situaciones antes de esa película, por eso estamos hablando de la preproducción, donde él primero empezó a crear unos personajes, que es uno de los datos también muy importantes y que resalta mucho en esta película, y es que el director estuvo en la capacidad y se tomó ese tiempo de diseñarlos, de pensar, de mirar qué acciones iban a desarrollar, bueno, cuáles eran las situaciones y las características físicas que iban a tener estos personajes. Él empieza como todo un diseñador, un ilustrador, a crear sus propios personajes, a pensar en esos humanoides, qué características iban a tener, características que también tenían que resaltar a través de esa tecnología 3D, que era lo que él buscaba. Entonces es importante hablar de la importancia que tiene este director en la preproducción. Bueno, digamos que esta película también nace como una pionera de la captura de movimientos, porque es que llega el director a implementar ese montón de tecnologías nuevas y saca como una nueva forma de tecnología, empieza a implementarla, que se llama la tecnología CGI, esa tecnología que permitía incluso ver los gestos que tenían bueno, los personajes de la película, donde él incluso a través de esa cámara puede empezar a ver cómo se están desarrollando estas acciones, estos gestos, estas actitudes. Entonces fue también como esa misión de probar esta tecnología, a ver cómo iba a ser el desarrollo de la película, también una parte muy importante de la preproducción. Hubo algún dato también muy importante que me llamó mucho la atención, y es que antes de empezar con el rodaje, en esa parte de la preproducción de todo, ellos hicieron un viaje a Hawái, también pensando como en mirar lo que iba a ser el escenario, cuáles iban a ser también esos lugares donde iban a trabajar, y hacen este viaje para pensar que están trabajando en la nada, pero para construir un mundo lleno de fantasía. Entonces también los actores acá tienen una parte importante porque es recrear las acciones, las actitudes y los movimientos de estos personajes. A partir también del uso de esa tecnología 3D que nos permite ver esa creación de las criaturas de Pandora. Hay un tema muy importante también que resalta en la preproducción de esta película, y es que, claro, si se había pensado ya en esa construcción de unos nuevos personajes o de una nueva sociedad como la cultura Navi, también había que pensar en ese tipo de lenguaje que ellos iban a utilizar. Entonces llega el director y se da cuenta que necesita acá la intervención de otra persona. ¿Cómo va a ser ese medio de comunicación? ¿Cuáles van a ser esas habilidades lingüísticas que le van a permitir a esos personajes comunicarse con el otro y crear ese sistema de comunicación que les va a permitir transmitir sus ideas, pero que a su vez va a permitirle a los espectadores observar y comprender sobre todo esos mensajes y esa transmisión de los mensajes? Entonces llega uno de los lingüistas más importantes, que es Paul Frommer, quien empieza a construir una estructura gramatical a partir de los sonidos que el director piensa para los personajes, lo que realmente también habla mucho de lo que fue esta preproducción, porque es pensar cómo se construye una estructura gramatical a partir del sonido, cómo surge todo ese sistema de comunicación y cómo se hacen comprensibles esa transmisión de los mensajes. Entonces vemos que hay también como todo un pensar en esa cultura a la cual se le apostó enormemente, porque siento también que es como el foco de la película, ¿cierto? Entonces, bueno, acá también vemos un proyecto muy ambicioso, porque entonces es esperar a que la tecnología esté lo suficientemente avanzada para poder materializarla, porque entonces es un director que pensó en la creación de sus propios personajes,
porque también es un director que pensó en ese viaje que se debía de hacer a sus lugares de grabación para que los actores pudieran tener un poco de conciencia y de reconocimiento de su lugar, pero también es un director que pensó en esa creación lingüista y que necesitaban de precisamente esa participación de un lingüista que les aportara esa estructura gramatical, esa estructura del lenguaje y de comunicación. Entonces es una preproducción bastante amplia. Bueno, hay otro dato curioso que también me llama mucho la atención y es que la música de esta película fue creada por el mismo compositor de la música del Titanic. Entonces, no, ambas películas dirigidas por James, ambas películas con ese trasfondo también social y con la muestra de una realidad que tiene una música que realmente también cuando la escuchamos impacta y nos hace sentir que estamos viviendo esa historia que él nos quiere contar. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que ya fue esta producción, cómo se empezó a dar, ya habían unos personajes consolidados, ya había un lugar de grabación consolidado, ya había una cultura Navi más consolidada y pensada, porque ya acá había entonces una forma de característica de reconocerlos, porque sabemos que estos personajes también ya tenían ese medio de comunicación establecido, ya habían pensado en la música, entonces que iba a acompañar como toda esta película. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que fue esa producción, de lo que hizo el director. Un director que también tiene como una particularidad y es esa característica principal por los personajes femeninos. Los personajes femeninos para él son muy importantes y dentro de esta película de Avatar pues no hubo una excepción, sino que él también pensó en cómo reforzar, en cómo fortalecer y en cómo resaltar esta parte importante de las mujeres. Entonces llega y crea ese personaje de Neyturi, que es esa representación dentro de la película de la fuerza, de la valentía, de esa capacidad de enfrentar a los humanos con tanta validez y tanta valentía, ¿cierto? Entonces acá ya empieza esa producción con esos personajes que él creó, una producción que ya por fin en el 2009 pude llevarse a las pantallas, siendo un éxito completamente arrollador, revolucionario de la tecnología y del uso de la tecnología en 3D, de esas capturas de movimiento, de esas tomas que se hacen desde el aire, en el momento en el que los personajes, por ejemplo, caen, que realmente nos hace sentir como si estuviéramos viviendo esa película. Fue un éxito que en esa producción tuvo una inversión grandísima, pues en cuanto a los personajes, en cuanto a los actores que participaron, en cuanto al uso de la tecnología 3D, también la contratación de un director tan importante que realmente logra su propósito, aunque toca esperar un tiempo, logra ese propósito también. Y que ese también es el resultado de ese éxito, ¿cierto? Es una película que superó los 2.700 millones de dólares, que ganó varios premios Oscar, como lo mencionaba al principio, eh, pero que realmente es que tuvo una producción fantástica, una producción que también, más allá de presentarnos ese nuevo uso de la tecnología 3D, también nos llevó a una concientización de la destrucción que se está llevando a cabo del medio ambiente, de la conciencia que pueden tener otras criaturas más que la conciencia de los seres humanos frente al cuidado del medio ambiente, frente al cuidado de los animales, frente a la explotación también de los recursos. Entonces es una producción que logra impactar a la audiencia que va a verla, que va a participar como de espectador, ¿cierto? Bueno, es una película que aparte de la influencia que tuvo en esa época, llega y dice años más tarde, vale la pena volver a asumir este reto, vale la pena volver a invertirle a la producción y sacan una segunda parte que nace del éxito financiero de la primera película. Porque si bien hubo una inversión bastante amplia para todos los componentes, eh, pues realmente el resultado también sobrepasó toda esa inversión que habían hecho. Entonces,
Bueno, se llega a una segunda película con un proceso también más complejo, porque entonces ya necesitaban empezar a mostrar esa filmación submarina, todas esas escenas que pasaban en el océano, pero también un director que amaba todo ese contacto con el agua y con los océanos. También es una característica particular del director y que lo logra. Si bien la segunda, a modo personal, no tuvo tanto éxito como la primera, siento que también cumplió con las expectativas que las personas esperaban, que también tuvo una acogida grande, que también llenó taquillas, y que realmente logra continuar con esa exaltación de la tecnología, con esa conciencia que también se busca crear en los humanos, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar entonces a hablar un poco y a dar respuesta a las preguntas que se plantean, que más que preguntas yo las llamaría también como una reflexión que surge después de ver la película, después de consultarla. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta primera pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo influyó la forma de producción en el resultado final de la película, que sería pues como toda esta parte también del estreno? Bueno, sabemos que la producción de la película primero pues tuvo una inversión bastante grande. Yo pienso a nivel personal que esa inversión también permitió alcanzar los objetivos y los logros trazados, porque es también el hecho de conseguir a un director con tanta trayectoria, con tantas habilidades y sobre todo con esa propuesta tecnológica tan llamativa que al final permitió causar ese impacto en los espectadores, que fue uno de los éxitos más importantes para resaltar, la acogida que tuvo por la audiencia, salas de cine llenas, funciones llenas. Entonces, es esa producción, es esa inversión que le hicieron a la producción, lo importante. Sabemos que fue una película que tardó mucho tiempo en salir al cine, pero pienso yo que también fue como un dato beneficioso, ¿cierto? Que benefició realmente esta producción porque fue la capacidad y el tiempo de repensarse en esos personajes, de crearlos, de crear un nuevo lenguaje, de contratar a los mejores profesionales para que hicieran parte y pues al final eso tuvo como resultado una producción tan exitosa, una producción con una conciencia social, una producción con la tecnología exaltándose y mostrando otra forma de percibir el cine. Entonces, digamos que la producción lo es todo para el resultado final, porque si bien la película no se sacó en el año en que de pronto se tenía pensada, se tomó un poco más de tiempo, pero también fue un tiempo que se utilizó para continuar ajustando detalles, para la creación de los personajes que realmente también son un avance enorme para el director, quien logró un resultado final de los personajes maravilloso y llamativo, que realmente también es uno de los éxitos de esta producción, la creación de la cultura Navi y cómo se crearon estos avatars, porque los avatars, si bien eran unos elementos creados, tenían la conciencia propia de las personas que se convertían en ellos. Entonces, bueno, la producción a nivel personal siento que tuvo una gran influencia en el resultado final, en cuanto al trabajo que se hizo, en cuanto a las metas que se trazaron y a los objetivos. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de esta segunda pregunta que se plantea en el trabajo y es, ¿qué riesgos asumieron los productores y cómo estos riesgos impactaron en el éxito? Bueno, yo cuando empecé toda esta investigación también sobre la película, pensaba que la misma creación de una cultura por parte del director podría ser un riesgo, porque él llega y se traza esa meta, se traza ese objetivo, pero realmente es qué tan acogidos van a ser los personajes que cree, qué tanta acogida, qué tanta realidad y qué tanta conexión se va a lograr establecer entre estos personajes y los espectadores que van a ver la película. Entonces, siento que fue uno de los retos, ¿cierto?
esa creación principal, aparte de que pensaron en crearle su propio medio de comunicación, un lenguaje Navi, que también me parece un reto para el lingüista que decidió asumirlo, porque se trata de crear una estructura gramatical, una estructura comprensible, y sobre todo un medio de comunicación que lograra darle esa conexión y esa tranquilidad, de recepción a las personas que iban a ver como espectadores. Entonces, pienso yo que todos estos riesgos fueron un éxito. El uso de la tecnología CGI también, fue un riesgo que ellos asumieron porque fueron pioneros. Es llegar a mirar cómo les va con la película, llegar a implementar un montón de tecnologías nuevas que realmente, como decían ahí, vamos a ser los pioneros, vamos a ver cómo nos va, pero pues realmente la acogida fue positiva por la audiencia. Entonces, a pesar de que esta película haya tenido retos, que haya tenido que ser aplazada algún tiempo por el tema de los avances tecnológicos, pues como se dice, fue un proceso ambicioso, que tuvo unos resultados significativos, a nivel del cine, que marcaron el antes y el después también. eh, y que bueno, sobre todo que lograron lo que se habían proyectado, incluso creo que mucho más porque fue una acogida bastante grande a nivel de cine y digámoslo que a nivel mundial, porque en todos los países tuvo una acogida positiva. Bueno, vamos a hablar un poco también de cómo esta película de Avatar cambió la forma de producción del cine, ¿cierto? Como decía anteriormente, esta película viene a marcarse y a ponerse como un estándar y digamos a poner una brecha muy alta ya también en las películas de ciencia ficción que se vienen. Eh, bueno, con el uso de la tecnología, con el uso de, la inteligencia CGI, con el uso ya también de la inteligencia artificial, que se usó en la última, pues realmente es dejarlo muy alto, ¿cierto? Es también cambiar esa forma de producción y sobre todo yo pienso que esta película también nos deja una conciencia muy importante y es que vale la pena apostarle económicamente a la creación de las películas. Yo pienso que el éxito de esta película también parte desde eso, parte desde, la inversión inicial para conseguir buenos actores, para conseguir un buen director, sobre todo un director que estuviera enfocado en la ciencia ficción, que estuviera interesado en la implementación de esta tecnología, que es el fuerte de Avatar y lo que le llama la atención a los espectadores. Entonces yo pienso que sí cambia ya la perspectiva, que ya cambia un poco, la forma en la que pueden llegar otros directores a crear estas películas, porque realmente el uso de esta tecnología sí permite un trasfondo completamente diferente, no solo de la concepción, sino también del proceso visual de quienes van a verla. Entonces yo creo que también esa conciencia de que la inversión es importante. A veces creo que falta invertirle a las películas para que tengan el éxito que se espera. También la ayuda del director, el compromiso que tuvo con la creación de los personajes, con invertirle tanto de su tiempo, de los actores, de ir a un lugar a conocer previamente el escenario de lo que va a ser mi película. Entonces yo creo que esto es una sumatoria de los personajes, de los actores, del director, de los camarógrafos, del productor, del lingüista que participó, que también me parece algo muy relevante para la película y es haber buscado esa ayuda también, de un profesional de la educación para ser parte de una producción tan importante. Y este es el éxito que se refleja, es el éxito financiero que podemos ver, que haya sido acogida por todas las personas, porque realmente sí se cambia y se pone una brecha muy alta para las películas de ciencia ficción que vienen. También muy importante y creo que sería, también una brecha alta para los directores y es esa conciencia que deja Avatar también. Entonces es cómo creo una historia, pero a partir de esa historia también quiero dejar un mensaje, porque Avatar tiene un mensaje muy importante sobre el cuidado del medio ambiente y sobre lo que los seres humanos también hemos hecho
con la naturaleza. Lo que hemos hecho cuando llegamos a un lugar a querer colonizar, a querer sacar a las fuerzas el mayor provecho de la naturaleza. Es una historia social que se ha venido dando durante el pasar del tiempo, ya es algo histórico realmente, y Avatar a través de una historia tan maravillosa nos llega también a crear esa conciencia y nos llega a mostrar una situación social y real que es importante tratar en una película tan importante, tan famosa y tan taquillera como lo es Avatar. Entonces, personalmente sí, también es una brecha muy alta para los directores que se vienen, porque sí se cambia la forma de producción de cine, se cambian los elementos que se deben utilizar, se resalta la importancia del uso ya de la tecnología, como lo hicieron en la segunda película, o en la segunda parte de Avatar, donde ya también empezaron a implementar otro tipo de escenarios, otro tipo de hábitat como el océano, donde bueno, ya entonces en la primera producción tuvimos que usar esta tecnología, pero en la segunda, ¿qué otra tecnología también había que usar? Incluso al mismo director y a los mismos productores de Avatar les tocó continuar haciendo esa investigación y continuar aportando la importancia que tiene la tecnología a nivel de cine y no solo de cine, a nivel social. Estamos en la era de la tecnología, la cual es importante empezar a implementar y bueno, eso es lo que se espera también de las próximas películas que surjan, que tengan una mejor inversión, que se cambie la forma de producción del cine, que le den el valor e importancia que se necesita y sobre todo que la tecnología la vuelvan una aliada para ellos, así como fue una aliada para Avatar, para la cultura que se creó, para los efectos de producción. Y bueno, y lo que podemos ver ahora también en los cines y el uso de las tecnologías 3D para ver, por ejemplo, una película como Avatar que permite una experiencia totalmente diferente, es sentirnos parte de esa película, es sentir que estamos dentro de esa misma producción. Entonces, sí, digamos que también se cambia y se pone mucho más alta la exigencia en la producción del cine. Resaltar que los riesgos que asumieron también les permitieron el éxito, porque fue una película con un gran impacto a nivel mundial, con una gran acogida y bueno, con un éxito bastante importante, que era lo que se tenía, una película que fue pensada de inicio a fin y por eso es importante resaltar que la producción, claro, influye en el resultado final, eh, en esos elementos que se pensaron desde el inicio y que, bueno, al final tuvieron una acogida significativa, y una conciencia también para la humanidad. Entonces, por eso Avatar no se queda con una sola película, sino que se vuelve una serie con una segunda parte de la historia que también creó una acogida bastante importante en las personas, a nivel personal, también con amigos, compañeros que he tenido la oportunidad de hablar, pues hablan de Avatar como una película de gran impacto, una película de gran acogida. Y bueno, como resaltaba, si bien la última parte no tuvo el aforo tan grande que tuvo la primera, también es una parte que resalta mucho por el uso de la tecnología 3D, la tecnología CGI, el movimiento de las personas también grabado de una forma tan importante. Entonces, bueno, este fue pues como el recuento de la película de Avatar, donde se habló un poco de la preproducción, de la producción y del resultado final de la película. Agradecerles y agradecerle al profe por la escucha, por la participación de esta actividad y también por permitirme consultar y conocer tanto sobre una película tan importante que marcó mi infancia y asimismo la infancia y la vida de muchas otras personas a nivel de cine. Bueno, ya con esta participación me despido. Mi nombre es Vanessa Usma Rendón, participante de la clase de cine y arte. Muchísimas gracias y un feliz día.